Y cuando ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, retomamos el programa después de ese inicio musical para enlazar con nuestro panel del día de hoy. Y ahí les comentábamos que el debate a nivel de los nombres para la presidencial, o más que nada los temas instalados por quienes están particularmente con esa aspiración de estar en la papeleta, va a llevar adelante buena parte de los temas del día de hoy. Vamos a saludar a quienes ya se conectaron con nosotros. Está ya atento a conversar y a debatir con nosotros el analista político del Partido Socialista, concejal en La Granja, Juan Valdés. ¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Hola, hola, buen día, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Todo Súper muy bien bien, aquí con esta Juan. mañana agradable, después de tanto calor todos estos días, hoy día tener un poquito de refresco, bueno. Sí, ahí lo comentábamos cuando estábamos empezando el programa. Todavía hay varias zonas de la capital que están con bancos de niebla, así que de verdad que hacía falta que bajara un poquito la temperatura y tener un poco más de frescura y días que estén más parecidos a lo que se viene en unos días más, que es el otoño. Así es, Oye, aclimatándonos. sí, y vamos a saludar a quien también ya se conecta con nosotros. Estamos con Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs del Ohio State University, que está conectado ahí en audio con nosotros. ¿Cómo está, Felipe? También, gracias por acompañarnos. Hola, Felipe. ¿Escuchas? Sí, te escucho, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Qué bueno. Gracias, Ya. gracias por acompañarnos. Mm. Vamos a ir de inmediato con el primer tema que tenemos propuesto para esta oportunidad y que tiene que ver, ya lo decíamos, con los temas que están siendo instalados en la mesa al alero de la disputa por las presidenciales y particularmente lo que han sido las respuestas a lo planteado por la candidata Evelyn Matei en torno a reabrir el debate sobre el restituir la pena de muerte en nuestro país. A propósito de lo que fue este doble homicidio de una pareja en Graneros, hizo algunas declaraciones. Ella dijo: yo fui de las pocas parlamentarias que votó en 2002 por mantener la pena de muerte. Si ustedes se leen lo que dije en ese momento, se ha dado exactamente lo que yo dije que iba a suceder. Yo sé que hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero lo único que quiero decir es que hay ciertos casos que, a mi juicio, por lo menos, la pena de muerte sí debiera aplicarse. Ese parte de lo señalado por la candidata Evelyn Matei. Y ya lo decíamos, tuvo respuestas desde distintos sectores, pero el que ha tenido bastante repercusión es la opinión de José Antonio Kast, que publicó un video en su cuenta de X, donde, entre otras cosas, señaló que la pena de muerte es la salida más fácil para los asesinos y para los que se ponen nerviosos con las encuestas. Nosotros proponemos encerrarlos y aislarlos de por vida en las condiciones más duras posibles, un régimen tan estricto que van a desear que exista la pena de muerte. Es parte de lo señalado en su cuenta de X por parte de José Antonio Kast. También dentro del video señaló que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no defendemos la pena de muerte, pero además la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, narcotraficante o violador es la cadena perpetua. Parte de lo que ha estado marcando este debate. Yo quiero entrar en esta discusión con ustedes. Nos daremos tiempo para hablar un poco de las posiciones que están apareciendo en el contexto de la derecha en nuestro país, pero quiero también entrar en el tema de fondo, en lo que tiene que ver con las penas que se establecen para delitos graves, particularmente por la discusión que ha surgido en torno a este crimen en Graneros. Juan, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo observas que particularmente se incorpora este tema en el debate. Mira, yo por lo que he logrado percibir respecto de la propuesta de la candidata Matei, como tengo la impresión que no hay mucho acuerdo, digamos, para discutir algo de esa naturaleza. Todas las cosas siempre pueden ser debatibles, pueden ser puestas en la mesa. Lo que yo veo más bien es la necesidad, casi a esta altura, la desesperación de la candidata por revertir la situación política y electoral que está enfrentando, porque es una candidata que va bajando. Hay un debate muy fuerte en la derecha y lo que está haciendo ahora es tratar de llevar la discusión electoral lo más radicalmente posible para ir a competir con Kass y especialmente con Johannes Kaiser, ¿no? Que ha sido Ujú. un fenómeno ahí que se le ha instalado y que no han podido controlar. Yo creo que ese es el problema.
creo que ella sabe muy bien que no tienen mucha, no van a tener una larga duración, que van a generar ruido, como dijo la candidata Toa, que es una cortina de humo, un voladero de luces, no es algo en donde la sociedad chilena hoy Ujú. día se lo esté planteando y discutiendo. Tal es así que el propio Kast sale a decir que esta no es la pena de muerte, no es una solución. Y dicho eso, mira, esto tiene que ver lamentablemente, con hechos muy graves que han ocurrido, tragedias grandes, Ujú. el asesinato de este matrimonio y otras situaciones más que van ocurriendo, y el secuestro de una mamá con su hijo días atrás acá que gracias a Dios resultó que las pudieron encontrar Mm. en buenas condiciones, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con cómo enfrentamos y cómo enfrentamos el delito, cómo contenemos el avance del delito, el narcotráfico y los asaltos, y los crímenes, el uso de las armas, la disposición de las armas entre medio de los delincuentes, que al parecer eso no ha tenido control. Yo creo que y este debate respecto de la seguridad y el control del avance del narcotráfico y las bandas del crimen organizado tienen que tomarse con más seriedad. No pueden Ujú. estar tomándose con propuestas tan a ligeras, sin ningún fundamento, sin ninguna propuesta concreta. Y también por tratar de parecerse más a un estilo de ciudadano que apoya a otra candidatura, no podemos estar lanzando propuestas al voleo, porque eso muestra desesperación y además hace que el debate sea poco serio y poco productivo. Ujú. Voy con Felipe ahora para que también conozcamos un poco su óptica, respecto a lo que se ha estado dando en torno a lo planteado por la candidata Matei. Si efectivamente es un tema que está en la preocupación de la gente. Ya iremos con el tema de la estrategia política, de alguna manera lo deslizó un poco Juan en su reflexión, pero Felipe, me quedo contigo para que me cuentes un poco cómo ha seguido esto. Sí, mira, yo creo que bajo la perspectiva más amplia, aquí, más que el tema de la pena de muerte, es efectivamente cómo el Estado de Chile tiene la capacidad de poder responder a elementos de delincuencia que claramente están muy por sobre lo que nosotros estábamos acostumbrados los años anteriores. Bajo esta perspectiva, en realidad, y esto podría explicar en gran medida por qué el presidente internacional con la mejor evaluación por los chilenos pasa a ser Nayib Bukele con su modelo de control en El Salvador. Y esto lo discutimos antes en Ujú. algún momento, Rodrigo. Sí. El gran tema de fondo acá es la sensación de justicia, en el sentido de que la gente, que el ciudadano pueda ver efectivamente que la persona que comete un crimen, la persona que es un delincuente, independiente de la categoría de la organización a la cual pertenece, efectivamente cumpla una pena, sí, que es acorde al daño que comete. Y bajo esa perspectiva, en realidad, lo que se muestra, o la gran publicidad que muestra Bukele, con el control de las maras y todo el asunto del control de las pandillas y el control de las pandillas que había en términos de territorio en El Salvador, lo que Ujú. muestra básicamente es despojarlos desde una perspectiva bien práctica de ciertos elementos fundamentales de humanidad y tratarlos básicamente como seres excluidos de la lógica social y que merecen pasar por esos cargos de penitencia que actualmente tienen. Entonces, nosotros en Chile creo que todavía estamos muy lejos de poder implementar un modelo de esa naturaleza, pero si lo vemos bien, en la medida de que los crímenes van generando un impacto en la sociedad, se produce un fenómeno social en donde la gente quiere ver al delincuente sufrir. Ujú. Eso es lo principal. Necesita tener esa sensación de que el daño que produce en la sociedad, él lo va a poder sufrir en la cárcel, despojándolo de ciertos elementos y de ciertos derechos que actualmente siente que tiene dentro del fenómeno carcelario, que también en Chile tenemos un fenómeno carcelario súper particular. Ujú. Entonces, cuando Evelyn Matei toma la decisión de decir que ella en su momento votó en contra de la eliminación de la pena de muerte, en realidad lo que ella trata de hacer es generar esa conexión con lo que la ciudadanía está viviendo. Y si nosotros también vemos las encuestas y vemos cómo encuestas muy buenas como la de Panel Ciudadano hacen esta Ujú. diferenciación de la gente que tradicionalmente votaba y la gente que entró a votar en estas últimas elecciones a través de las modificaciones del voto obligatorio, vemos que los resultados, en lo que se llaman los votantes habituales, que siempre han participado en el proceso democrático, es que ellos tienden mucho más hacia el centro y que por lo tanto sus votaciones
suelen ser mucho más predecibles Sí. y suelen ser mucho más prácticas, mientras que los que están ingresando a la fuerza, por decirlo así, a través del voto obligatorio, están mucho más dispuestos a votar por propuestas y por posturas un poco más radicales. Entonces, bajo esa perspectiva, en realidad, electoralmente lo que se busca es no captar al voto tradicional que siempre ha votado por Chile Vamos y por la Concertación, dicho sea de paso, sino que tratar de ampliarlo también a esta nueva masa. Ahora, que sea una estrategia exitosa o no va a depender netamente de cómo se vayan desarrollando las elecciones en la medida que nos acerquemos a la fecha. Yo soy un convencido que Johannes Kaiser va a tocar muy pronto techo. De hecho, yo creo que José Antonio Kast va a sacar más votos que Johannes Kaiser, incluso yendo juntos en una lista parlamentaria. Y por lo tanto, en realidad, el traspaso de esos votos un poco más de protesta, ese voto mucho más radicalizado, porque no es completamente un voto de derecha dura, es un voto de muchas personas que no estaban dentro del sistema y que están votando por propuestas que son mucho más extremas. Ver la posibilidad de poder hacer esa conexión con una supuesta segunda vuelta con Evelyn Matei es parte de la estrategia de lo que se está planteando, pero ojo, esto es respuesta a un fenómeno bien interesante en donde nos estamos dando cuenta que lo que empieza a buscar la ciudadanía, insisto, es un acto de redención en parte de la delincuencia, o sea, ver específicamente y gráficamente a través de los medios de comunicación que los delincuentes son castigados de sobremanera o una manera lo más proporcional posible al daño que causan. Juan, voy contigo, ir tomando algunos de los apuntes que hacía Felipe recién y particularmente cómo cada una de estas propuestas va muy de la mano con ese electorado que, tal como lo decía, se incorpora a el padrón electoral y que sabemos es difícil de predecir cómo puede ir inclinándose en una votación específica, pero que este tipo de discurso eventualmente puede calar hondo. Me quedo contigo, Juan. Sí, mira, yo comparto con Felipe que este es un discurso que es radicalizado, que tiende a competir. Yo sí creo que tiende a competir en el discurso con la misma derecha, ¿no? Primero hay que ganar la primaria o la primera vuelta y después hay que ver cómo arreglamos para la segunda vuelta. Y ahí la gente en general radicaliza mucho más sus posturas para competir dentro de sus nichos y después poder hacer propuestas en la segunda vuelta que sean más posibles de realizar. Entonces, dicho eso, lo que uno observa aquí es lo que eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que efectivamente, a mí lo que me preocupa es que si nosotros empezamos a discutir y a debatir, y yo estoy de acuerdo que se haga, respecto de seguridad, yo lo que digo es que se tiene que hacer de la forma más seria posible porque es un tema demasiado sensible. Que las recetas que se aplican en un país no siempre son exitosas en otros. Que las condiciones y características sociales de Chile son distintas a otros países. Y además, también escucho mucho hablar respecto de las consecuencias del delito, las consecuencias de ciertas cuestiones que ocurren en la sociedad y que llevan finalmente a esto que es el aumento del narcotráfico, la droga, en fin. Y escucho poco discutir respecto a las causas. Por ejemplo, cómo abordamos socialmente el desarrollo de la seguridad en las poblaciones, en los barrios, ¿no? Donde hay narcotráfico, donde hay armas a disposición, donde hay crimen organizado, donde hay bandas que utilizan menores para mantenerlos como soldados y los utilizan para cometer delitos, ¿cierto? Para los portonazos, en fin, todo lo que hemos conocido. Entonces, yo creo que el tema de la delincuencia es un tema que no se puede estar abordando con voladores de luces ni solamente para competir en un segmento de su electorado, sino tiene que ser también mirado con una mirada de país. Yo creo que la candidata la hace mal. No creo que le haga muy bien competir y abandonar sus ideas, las ideas que han sido clásicas de la centro derecha más liberal o democrática, por ir a competir, digamos, con ideas más radicales hacia otro mundo. Yo no sé cuán cómodo pueden estar con este debate en Evópolis u otras organizaciones políticas de la centro derecha. Creo yo que tienen que ser abordadas con más visión de futuro, tenemos que mejorar la calidad de la política y tenemos que hacer propuestas plausibles que pueden ser debatibles, controversiales, lo que usted quiera, pero que apunten también a ser efectivos y eficaces en el combate al delito y a los problemas que tenemos y especialmente a la banda que hemos organizado. Y creo que debates como este no son muy productivos.
Ujú. Felipe, tomemos un poco los elementos que nos señalaba recién Juan respecto a no solamente esos diagnósticos que son más amplios, sino que además que implican una política pública de más largo plazo y que desde una perspectiva crítica muchos sectores han dicho que nos falta hacer ese esfuerzo y proyectar un poco la política pública en ese ámbito desde la perspectiva de los programas que se presentan en por ejemplo, una carrera presidencial. Quiero entrar en eso porque ahí también, dentro de lo que señalabas tú, está la forma en que se puede llegar a ese electorado y se puede impactar en ese electorado, que también es valedera la pregunta, ¿cuán llano está a absorber muchas de esas propuestas que implican mayor tiempo de aplicación? Claro, lo que sucede es que, a ver, cuando se diseña un programa, una política pública para poder atacar un problema determinado, sobre todo cuando son multifactoriales, el tiempo es uno de los recursos más escasos que se tiene en términos de poder mostrar resultados. O sea, yo entiendo que muchas veces se tienen que entender que el problema de la delincuencia es multifocal y que por lo tanto también Ujú. hay elementos de vulnerabilidad, hay elementos de pobreza, hay elementos de familias disfuncionales, entre otros factores más que obviamente inciden en eso, pero que en definitiva la ciudadanía solamente se enfrenta a las consecuencias de esa falta de políticas públicas a nivel nacional a través del ejercicio básico de la violencia a través de la delincuencia. Por lo tanto, hay que tomar dos definiciones que son súper claras y yo creo que acá es Mm. importante rescatar una cosa, que la ciudadanía busque que el Estado actúe con más fuerza, dicho sea de paso, que sea, entre comillas, más cruel para poder castigar a los delincuentes, es un fenómeno que no solamente está sucediendo en Chile, es un fenómeno que está extendiéndose bastante en las democracias occidentales, ¿ya? Esto no se trata solamente de discursos radicalizados o que sea algo de nicho. Yo me atrevería a decir que esto no es algo que sea vinculado directamente a las ideas de derecha o de derecha más extrema. Yo creo que la ciudadanía, en la medida que siente una indefensión de parte del Estado porque siente que el Estado no actúa con la fuerza suficiente, demanda mayor fuerza y mayor crueldad de parte del Estado. Y esto es bastante complejo poder trabajarlo con miradas y políticas públicas de intervenciones sociales, si es que no se tiene en paralelo una política penitente, por decirlo así, lo suficientemente fuerte y lo suficientemente cruel para poder satisfacer esa sensación en la ciudadanía. Y esto claramente es una discusión súper compleja porque estamos hablando de que nosotros como sociedad y también como Estado tenemos que estar dispuestos a ser muy malos para poder castigar a la delincuencia, pero al mismo tiempo tratar de prevenirla para Mm. que no suceda a llegar al límite de tener que aplicar estas reglas de extrema maldad, por decirlo así. Ahora, que esto es básicamente todo el modelo que está implementando Bukele en Ujú. El Salvador, porque él no solamente genera crueldad, sino que él se jacta de la crueldad con la cual él maneja a los presos, pero también genera mucha respuesta positiva de parte de la sociedad salvadoreña, porque ellos durante muchos años fueron víctimas del trato y el maltrato de los maras y de la gestión Ujú. de lo que sucede en El Salvador. Y lo mismo pasa acá en Estados Unidos, dicho sea de paso. La lógica penitente es súper fuerte en la medida de que las penas que van asociadas a delitos que tal vez en Chile nosotros no consideremos tan importantes, acaso igual siguen siendo bastante altas. Entonces, al final del día es una complejidad el poder tratar de entremezclar las distintas políticas públicas y que estas sean sostenibles al mismo tiempo. Porque tenemos que tener la capacidad de caminar y mascar chicle Ujú. a la vez. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros en la actualidad en Chile nos encontramos con un debilitamiento institucional fruto de lo que sucedió con toda la desestabilización del estallido social del 2019, con policías que actualmente están muy débiles en su actuar. Recordemos que durante el año 2020-2021, Ujú. básicamente Carabineros y la Policía de Investigación no alcanzó a llenar la cantidad de cupos mínimos que necesitaba para poder hacer un recambio en toda su dotación y para poder mantener la Sí. cantidad de efectivos policiales que requeríamos en la gestión. Hay una sensación creciente a través de los medios de comunicación y también a través de las redes sociales, que son una nueva forma de poder Claro. expandir los medios de comunicación, de que no se está efectuando la respuesta dura y cruel que requiere el Estado. Y eso es un campo fértil, sobre todo en los que Ujú. normalmente no votaban
para la aparición de discursos mucho más radicalizados Sí. que, ojo, no son necesariamente vinculados a un hecho de que la gente que vote por esos discursos es de derecha, sino que, como Claro. dice Pepe Out, es un efecto pulsión. Y por lo tanto hay que tener Mm. cuidado al momento Sí. de poder ingresar ese tipo de discursos dentro del Sí. debate público. Ujú. Dejemos estos últimos minutos para ir cerrando ideas. Voy a ir contigo, Juan, y me quiero quedar también a propósito de esta sensación tal vez de poder generar la penitencia mayor posible a quienes son finalmente condenados por delincuencia. Está también el factor que de alguna manera también aludía a la propia Belín Matei, que son los acuerdos internacionales y las garantías que también quienes están tras las rejas se le deben cumplir. Quiero entrar también en ese tema para ir cerrando además ideas y además los puntos que tú quieras establecer. Parece que está silenciado, Juan. No sé si está silenciado de allá. Sí, Ahí estoy sí. silenciado acá. Ahora sí. Es que lo pongo en silencio para que no se escuche ruido Sí, cuando no intervienen. hay problema. Bueno, lo primero que quiero decir es que efectivamente hay acuerdos internacionales que tienen que respetarse. Por eso digo yo que no me gusta esto de que la política se empiece a transformar en o la campaña presidencial, que yo visualizo que va a ser muy dura la competencia y por tanto el debate público va a ser muy áspero. Pero también yo creo que hay que tener cierto cuidado en levantar propuestas que pueden ser voladores de luces, que la misma gente que está incorporándose, que se ha incorporado a los procesos electorales, porque siempre han sido ciudadanos, ¿no? Han tomado la opción de no votar, pero hoy día tenemos un nuevo electorado que va a participar, que tiene que participar, yo sé que esa misma gente también hay que ir generando un proceso también de educación en el propio debate, y ahí es importante que los liderazgos sean capaces también de no continuar con esta especie de aquí no ha pasado nada, porque efectivamente, y entonces la respuesta es al tema del delito, la pena de muerte, me explico, Ujú. es como, no es proporcional, y ahí tampoco no hay política pública para poder contener el avance del narcotráfico y la delincuencia. Yo hubiera preferido escuchar, o preferiría que escucháramos y debatiéramos respecto de los problemas que tiene el sistema judicial en Chile, Mm. ¿cierto? El sistema completo, que está haciendo agua. Ayer yo tuve comisión de seguridad del Consejo Municipal. Carabineros nos muestra las imágenes de dos delincuentes que fueron sorprendidos infraganti con uso de armas. Los tipos trataron de asaltar un vehículo, está todo en imágenes, en grabación. Cuento corto, los toman presos a los dos, los lleva a la fiscalía de tribunal y quedan en libertad. Con las pruebas de por medio, con armamento, pistolas, con balas, etcétera. Entonces, claro, algo pasa en el sistema, las cárceles que no dan abasto. Y entonces nos demoramos 7 años en construir una cárcel, 8 años, hasta 10 años nos demoramos en construir una cárcel. Entonces hemos discutido el modelo de concesiones, nos cuestan 1.200.000 pesos mantener por preso en las concesiones en Chile de las cárceles, y con otro sistema que tenemos que es tradicional nos cuesta algo así como 700.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder tener una mejor inversión y ser eficientes también en la custodia y la seguridad penal y la reinserción penal? El 50% más de los reos en Chile cuando salen reinciden. Entonces es un debate que yo creo que es mucho más amplio. La custodia y la fiscalización en las poblaciones. Mira, yo tengo casos en la granja donde hay madres o abuelas que crían 3, 4, 5 cabros chicos. Cómo el Estado también se hace cargo de colaborar con la crianza de esos niños, ¿no? Con esa abuela, porque esa abuela viene de Sí. una pensión básica. Entonces tener que alimentar 4, 5 cabros, 3 cabros, cuidarlos, llevarlos al colegio, vestirlos, darles de comer, preocuparse que tengan una vida alejada del alcohol y la droga. Y hay muchos niños que ven como ejemplo al narcotraficante que anda en el mejor auto de mercado de alta gama. Entonces, son muchos factores que yo creo que hay que considerar, y que circunscribir el debate a ideas facilistas no contribuyen necesariamente a que el debate pueda buscar resultados que puedan ser eficientes y eficaces al momento de contener y derrotar yo sé que no vamos a terminar con el delito ni la droga, ¿no? Pero al menos contener de forma eficiente el avance del narcotráfico y la droga y bajar los niveles de violencia en las poblaciones. Uruguay es un país pequeño que tiene altos niveles de educación de muy buena calidad, con gente muy tranquila, y tiene los más bajos índices de delito de Latinoamérica. Y no tiene cárceles a los Bukele, ¿eh?
Felipe, voy contigo para cerrar el bloque, cerrar al menos esta parte de la conversación. Ya tendremos oportunidad de tocar otros temas, pero te dejo ahí tiempo para cerrar ideas. Sí, o sea, mira, yo encuentro que es interesante el poder tener la capacidad, sobre todo en términos políticos, de responder a las urgencias sociales desde un discurso que vaya más allá de lo técnico versus lo facilista. Porque si nosotros lo ponemos siempre en la balanza, lo facilista siempre gana. Bajo esa perspectiva, siempre yo voy a preferir las mismas abuelas que decía mi colega acá, siempre van a preferir un candidato que diga que el día de mañana él le va a pasar bala a los delincuentes que tratan de reclutar a sus nietos, en lugar de decir de que va a hacer una intervención biopsicosocial en su población. Entonces, al final del día es tratar de equilibrar ambos elementos, porque esto no se trata solamente de generar un vínculo de decir, oye, esto está totalmente excluido del debate público porque no agrega absolutamente ningún valor, cosa que yo puedo compartir 100%, pero el tema es que estos discursos ingresan al debate público y si tú simplemente tratas de anularlos o tratas de generar una desvalidación de este tipo de argumentos, lo único que tú haces es generar una especie como de tornado propio, en donde este tipo de discursos en realidad en algún momento a la ciudadanía le hacen sentido. Y le hacen sentido porque ven que los discursos tradicionales, que las soluciones tradicionales de política pública no tienen la respuesta que esperan o por lo menos no la tienen en los tiempos que se requiere. Entonces, el poder combatir estos discursos no es decir esto no aporta al debate, sino que es establecer, perfecto, necesitamos entonces una respuesta inmediata, y una respuesta inmediata ¿a qué? ¿Cuáles son los principales elementos que actualmente son los factores de la delincuencia? ¿Hay un factor de inmigración irregular? Sí, hay un factor de inmigración irregular, y eso es un tema que hay que empezar a debatir. Es necesario establecer cárceles especiales para delincuentes de alta connotación social y que ellos efectivamente no tengan acceso a vínculos tradicionales como visitas o cosas por el estilo. Es un debate que hay que empezar a dar, porque claramente también el tipo y el fenómeno de la delincuencia ha estado transformándose muy poderosamente en los últimos 5 o 6 años en Chile. Entonces, desde mi perspectiva, en realidad la discusión hay que ampliarla, y esa ampliación significa no eliminar discursos, sino que dotarlos de contenido, porque básicamente cuando tú dices nosotros queremos reevaluar la existencia de la pena de muerte, en definitiva tú tratas de conectar con esa gente, y vuelvo al punto, de decir el Estado tiene la capacidad de ser un Estado poderoso, de ser un Estado que responde cruelmente frente a personas que actúan cruel en contra de la ciudadanía, y si no podemos aplicar la pena de muerte, estas son las alternativas en las cuales el Estado debe y puede ser cruel. Y es súper complicado que nosotros lo trabajemos con estas palabras, pero es necesario que se empiece a discutir así. Ya son las 9:40, seguimos en Enlace USACH y además con nuestro panel del día de hoy, junto a Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University, y con Juan Valdés, analista político del Partido Socialista y concejal en La Granja. Nos quedamos particularmente con la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y todo lo que ha estado ocurriendo en torno a su persona. Por un lado, lo que durante la semana se estuvo planteando, al menos en informaciones que dio cuenta durante el día miércoles CNN Chile, de que desde la directiva regional del PS de Valparaíso querían persuadirla de que pueda ser candidata al Senado por esa región. Sin embargo, las informaciones que se vinieron sucediendo después dan cuenta de que la mirada, al menos de la expresidenta, está más que nada en la ONU, porque de hecho se abrió esa candidatura en una actividad que se estuvo desarrollando en la ciudad de Nueva York. Sin ir más lejos, cito lo que trae Cooperativa. Una semana después de confirmar que no va a postular a la presidencia, Bachelet planteó en público la posibilidad de competir para convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Participó en un foro en esta ciudad, en Nueva York, en el que compartió escenario con Hillary Clinton, también con la ex canciller argentina Susana Malcorra y con la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson. Y bueno, consultada sobre cómo lo que tiene que, particularmente, cuál es la mirada que se tiene en torno a la posibilidad de estar, o al menos de ser candidata, dijo, estoy pensando, quizás voy a ser candidata por la Secretaría General. Quiero entrar en este tema para que hablemos un poco de, efectivamente, de los roles que la ex mandataria puede estar cumpliendo en el corto plazo, tomando en cuenta que, a propósito de lo que se planteaba desde el PS de Valparaíso, y al menos la sensación que
se podía tener. Estaba la idea de que podría estar acompañando incluso los procesos que se vienen eleccionarios de aquí en adelante. Parto contigo, Felipe, para que me cuentes un poco cómo lo observas, también cómo se está viendo desde allá, desde Estados Unidos, el tema de la ONU. Claro, mira, acá pasa una situación bien particular. Lo que sucede es que por rotación efectivamente le debería corresponder a América Latina y el Caribe la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas. Pero primero vamos a desglosar esto, como dice Shrek, por capas. Vamos a ver el tema uno por uno. Primero tenemos que despejar a nivel latinoamericano cuál va a ser el candidato que nosotros vamos a llevar, porque la que lleva la pole position, o sea, que lleva la mayor cantidad de apoyos hasta el momento es Mia Matlot, que es la primera ministra de Barbados. Ella es la que efectivamente está llevando la pole position actualmente en el sector, pero también genera un problema que es muy tradicional nuestro, y es que nosotros como América Latina siempre hemos considerado al Caribe como una región distinta a nosotros, básicamente también por un tema de barreras tradicionales, culturales, idiomáticas, entre otras cosas más. O sea, sin ir más lejos, yo creo que el 90% de los latinos no tienen idea quién es esta ministra y mucho menos qué es Barbados como país, claramente. Y esto también significa un tema de negociación previo en donde los grandes negociadores, por decirlo así, para cambiar la redundancia, va a tener que ser México y Brasil para poder ingresar en una lógica común en conjunto con el CARICOM, como se conoce, pero también para tratar de anular un poco la inferencia internacional que tiene el gobierno venezolano, que tiene alianzas muy poderosas en ese sector, sobre todo a través de la dependencia del petróleo. Claro, desde una perspectiva geopolítica. Entonces, despejado todos esos aspectos y considerando que la Cancillería chilena haga efectivamente todas las gestiones necesarias para poder postular a Michelle Bachelet, el secretario general de la ONU, además de necesitar el apoyo de claramente la mayoría de los representantes de los gobiernos y de los países que están dentro de la Asamblea, además tiene que contar con el beneplácito del Consejo de Seguridad. Sí. Y en ese Consejo de Seguridad está presente claramente dentro de lo más importante Estados Unidos, China y Rusia. Sí. Y que son básicamente los tres que sistemáticamente pueden ejercer su poder de veto, por decirlo así, y pueden bajar y subir candidaturas sin lugar a dudas. Ahora, el problema básicamente entre Putin y Trump es que ellos buscan una persona que tenga un perfil más conservador y que bajo esa perspectiva la expresidenta, no lo estaría cumpliendo en un 100%, principalmente porque hay un olfato actual bajo la administración de Trump, que también lo comparte el Kremlin, de que la ONU se ha transformado en un elemento demasiado controlado por elementos de izquierda. Nosotros recordemos que Putin, a diferencia de lo que se cree en Chile, es el líder político de un partido muy conservador, que Rusia es una sociedad muy conservadora. Y bajo esa perspectiva, el otro gran gigante, que es China, todavía tiene ciertos resquemores con Michelle Bachelet por su rol como alta comisionada de Naciones Unidas para la ONU, cuando al final de su periodo emite este informe sobre las violaciones de los derechos humanos que comete el gobierno chino contra la población de los Wajik, creo que se llamaban, en la zona cerca del Tíbet. Y por lo tanto eso también le generó una tensión diplomática en su momento que Xi Jinping todavía no la deja pasar. Entonces, yendo paso por paso, creo que es un camino hasta arriba, un poco complejo. No estoy diciendo que sea imposible, pero se tienen que cumplir muchas prerequisitos y hacer muchas concesiones previas para que Michelle Bachelet tenga una opción real de convertirse en la próxima secretaria general de la ONU. Juan, voy contigo también. Ahí nos has entregado algunas visiones, Felipe, de efectivamente cuáles son los procedimientos y en particular los temas a tener en cuenta cuando se trata de una postulación a la Secretaría General de la ONU. Pero también me interesa ver cómo lo ves tú, no solamente desde lo estrictamente diplomático de las relaciones internacionales y cómo funciona la ONU, sino que además cómo lo están viendo dentro del PS. Ahí yo mencionaba los anuncios que estaban haciendo a mediados de semana desde Valparaíso. También me imagino la expectativa de que la expresidenta pudiera acompañar también las distintas candidaturas que van a estar en la parlamentaria y eventualmente también en la presidencial. Cuéntame un poquito también de aquello. Mira, yo primero quiero hablar y resaltar la figura de la expresidenta Michelle Bachelet como uno de los liderazgos importantes que tiene el país
a nivel mundial. Fue secretaria de la ONU Mujeres, ella cumplió roles importantes, especialmente el tema de derechos humanos, y fue capaz de condenar y criticar lo que ocurría en Venezuela, en China, así también como lo ha hecho en otros países, desde su rol y su cargo. Entonces, creo que eso da muestra también de la garantía que le puede dar a muchos respecto de el mantenimiento de las buenas relaciones, de la diplomacia, del diálogo que debe tener en esa instancia, como también lo ha hecho en Chile, ¿cierto? Con procesos de reforma importantes que ocurrieron en el país y que, bueno, tenemos hoy día gratuidad en educación, pensiones, o sea, hoy día nadie habla de que la gente no puede estar sin pensiones, ¿no? Cuando ella asumió como presidenta, la gente no tenía pensiones garantizadas, hoy día sí están garantizadas. En fin, por supuesto, con tremendo orgullo lo vemos los socialistas, tener un liderazgo como este, que hoy día hay poco en el país, no hay a la altura de la presidenta Bachelet, y que nosotros queremos tanto, ¿no? Pero yo creo que está bien su generosidad, sobre todo resaltarla respecto de no ser candidata presidencial en la elección que ella acaba Ujú. de renunciar a esa posibilidad, teniendo un amplio consenso dentro de la centro izquierda. Yo quiero decir que si ella hubiera optado a ser candidata, probablemente se hubiera acabado la discusión presidencial en nuestro mundo. Y estaríamos probablemente todo el mundo apoyándola para que fuese presidente de Chile y tal vez con el apoyo de los ciudadanos, creo yo, hubiera sido presidenta de Chile una vez más. Sin embargo, ella ha declinado esa posibilidad porque también entiende que tiene que haber procesos de renovación de cuadros políticos y liderazgos políticos en el país. Eso quiero decirlo, nosotros con total orgullo y va a contar siempre con todo el apoyo del Partido Socialista para los cargos que ella pudiera representar, especialmente la relevancia e importancia como tiene que ver estos cargos de liderazgo internacionales como es la ONU, ¿no? Ujú. En un Y mundo tan convulsionado, tan difícil, con tanta guerra, con tanta amenaza, con tanta destrucción, con tanto abuso también en muchos sectores del planeta. ujú. Ahí estamos no solamente hablando de Rusia y Estados Unidos en el conflicto con Ucrania, sino también lo que está ocurriendo en Palestina, lo que ha ocurrido en Palestina, ¿cierto? Y en todo el Medio Oriente. En fin, son muchos lugares donde hoy día hay muchos problemas y se requiere un liderazgo también que sea capaz de articular la paz. Sí, ahí antes de darle la palabra a Felipe, Juan, ahí nos señalaba el tema también de las dificultades, tomando en cuenta estas posibilidades de veto, también quienes están corriendo en la pole position, como nos decía. ¿Cómo ves también desde una perspectiva bien aterrizada las posibilidades? Eso también es bien interesante verlo. Sí, yo creo que la presidenta Bachelet goza de un prestigio Mm, internacional que es bien importante y mucha cercanía con Lula mm, y con México, sí. como también ha dicho Felipe, ¿no? Mm, Entonces, y claro, efectivamente estos cargos se parten de una manera, y ha manifestado la voluntad, entiendo yo, o la posibilidad de postular, más que la voluntad de participar, y también ahí se tendrá que buscar la alianza, y esta es una tarea de Estado, esto no es una tarea de una persona, son los Estados los que van conquistando, consiguiendo los respaldos necesarios y se van articulando en función de los liderazgos que se tenga para poder enfrentar estas responsabilidades. Yo me recuerdo que cuando José Miguel Insulza fue candidato a la OEA, mm, en aquel tiempo había mucho problema y no contaba con el apoyo de Venezuela en ese tiempo, con Chávez, ¿se acuerdan? ¿No? Mucha sí. crítica con él. Y sin embargo fue logrando a través de la diplomacia, de la seriedad, ojo, el respeto que el mundo tiene respecto a la diplomacia chilena. Chile es un país que siempre ha gozado de un prestigio importante respecto de la diplomacia y también de la transversalidad al momento de enfrentar los grandes conflictos, ¿cierto? Por los que nos hemos visto involucrados. Mm, Entonces, son muchos factores los que tienen que entrar a jugar. Evidentemente hay un orden mundial de equilibrio y también de posicionamiento de países que resguardan sus intereses y yo concuerdo con lo que decía Felipe en ese sentido, pero yo no creo que esté cerrada la posibilidad de que la presidenta sea secretaria general de la ONU. Yo creo que está completamente abierta y que si algo así ha deslizado ella es porque mm. también algo hay avanzado en este proceso.
Nos quedan 8 minutos para ir cerrando el panel. Les dejo espacio para también ir cerrando ideas en este ámbito. Y Felipe, quedarnos también un poquito con las apreciaciones que hacía Juan. Y quiero quedarme también con la mirada que desde la política chilena pueden estar haciendo de la posibilidad de que efectivamente sea candidata la expresidenta, tomando en cuenta que ella también en distintas elecciones ha tenido un rol importante. Sí, mira, sin lugar a dudas. Si se toma la decisión como Estado, es una política estatal, dicho de paso, porque Sí. en caso de ser candidata, sería candidata para el año 2026. Claro. Y por lo tanto ya estaría bajo el alero de otro gobierno. Entonces la decisión de apoyarla en este año también va a ser un mandato, por decirlo así, para que el próximo canciller también mantenga esa lógica. Entonces, mira, sin cuestionar la relevancia que tiene Michelle Bachelet como figura a nivel internacional, el tema de la política y sobre todo de estos organismos internacionales funciona también en base a las presiones y al poder efectivo y real que tienen algunos países versus otros. Chile tiene mucho poder simbólico, pero tiene básicamente nulo poder real en términos de poder sentarse a negociar. Ahí son las grandes potencias las que fundamentalmente toman esas decisiones. Y bajo esta perspectiva, en realidad, es complejo, encuentro yo, no imposible, pero es complejo, porque una de las principales peticiones que le va a solicitar Estados Unidos a Michelle Bachelet, lo más probable sea ni siquiera neutralidad, sino establecer algún tipo de apoyo al gobierno de Israel, lo cual también va a ser un tema complejo, considerando la historia que ella tiene con respecto al tema del conflicto de Israel con Palestina. Entonces, es súper importante para Estados Unidos mantener esa posición estratégica con ese aliado estratégico en el sector del Medio Oriente, lo que también significa poder notar y establecer cuál es el rol también de los otros aliados que tiene Estados Unidos y la forma en la cual se han ido vinculando a través de políticas públicas y a través de distintos tipos de estrategias de inversión, sin ir más lejos, también en Chile. No sé o sea, y haciendo este punto bien interesante, cuando Aramco compra Petrobras, yo creo que poca gente en Chile se da cuenta de la importancia de lo que significa que la empresa más grande y más sustentable a nivel mundial, por sobre Microsoft y otras más, que es Aramco, en realidad Aramco es una empresa pública de instrumentos de gestión geopolítica que tiene el gobierno de Arabia Saudita y que lo utiliza mucho también el gobierno de Estados Unidos para establecer inversiones estratégicas en países donde les interesa generar vínculos sostenibles en el largo plazo. Entonces, que haya llegado Aramco a Chile y que haya establecido una serie de vínculos comerciales y también de proyectos, sobre todo en términos de tecnologías verdes y cosas por el estilo a largo plazo, eso tampoco es casual. Entonces, bajo esa perspectiva, en realidad, lo que está buscando Estados Unidos, si es que apoya la candidatura de Michelle Bachelet, es que haya una nueva mirada y una nueva forma de poder hacer el vínculo con América Latina, moviendo principalmente las lógicas estratégicas para que América Latina dependa mucho menos de lo que depende actualmente de China y al mismo tiempo establecer una nueva cadena de trabajo y una nueva cadena de suministro de minerales y energía no tradicionales, sobre todo para las industrias modernas. Recordemos que uno de los grandes elementos que incluye la negociación de paz en Ucrania es que Estados Unidos pueda ingresar a administrar lo que se conoce como tierras raras, que en realidad es un recurso geopolítico súper importante para todas las industrias tecnológicas en Ucrania, y por lo tanto, todo ese tipo de elementos geopolíticos van a ser cosas que se le van a exigir cierto nivel de, ya no de neutralidad, porque la política estadounidense ya no busca neutralidad, sino que tenga algún nivel de vínculo y de alianza, pero al mismo tiempo eso es complejo para alguien como Michelle Bachelet, que siempre ha sido muy identificada como una fiel defensora de ciertas causas a nivel internacional, y veo muy complejo que ella se pueda dar vuelta a la chaqueta en ese sentido, sin descartar la posibilidad que pase, lo dicho sea de paso, o que puedan fructificar otro tipo de negociaciones para hacer viable su candidatura. Sí. Juan, te dejo ahí el espacio para cerrar además ideas y cerrar el panel de hoy. Sí, es que no puedo dejar de responder a Felipe. Michelle Bachelet siempre ha sido una mujer de mucho coraje, de mucha fuerza y de mucha convicción. Y jamás se va a dar la vuelta a la chaqueta en nada. No tendría por qué entender yo que se pueda dar vuelta a la chaqueta ahora. Por este cargo, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe cómo piensa.
Dicho eso, creo que es comparto que efectivamente, como dije, esta es una tarea de Estado, que seguramente si el Estado chileno decide postularla, probablemente el gobierno que venga va a continuar con esa postulación, porque Chile siempre ha tenido una línea muy transversal, digamos, es muy republicana en el sentido de las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con el multilateralismo. Hemos tenido tradición nosotros de ser parte de los órganos multilaterales y también parte activa de los órganos multilaterales. Yo quiero recordar que cuando Chile fue en algún minuto presidió o integró la Comisión de Seguridad de la ONU, el presidente Lagos le dijo que no a los Estados Unidos respecto a la invasión de Irán, de Irak, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que ha habido una conducta permanente de parte de la República de Chile respecto de los temas internacionales. Sin ir más lejos también, quiero decirlo también, pues yo sé que este es un complejo proceso de negociación, de avance, de diálogo internacional, de seducción internacional hacia otros estados, para que Michelle Bachelet pudiera ser nuestra representante de Latinoamérica en la ONU. Pero Antonio Guterres ha estado completamente en contra de la invasión de Israel a Palestina, y también han sido los organismos de paz en Israel han sido varias veces atacados, ¿cierto? Entonces, bueno, y en varios lados del mundo. Entonces, yo creo que es muy necesario fortalecer la ONU. Yo creo que es importante pero yo creo que es muy importante que Chile tenga un liderazgo, y eso es lo que me quiero detener. La importancia de que Chile tenga un liderazgo que hoy día sea considerado para elegir la ONU a nivel internacional. Yo creo que es muy relevante para el país, y a mí me parece que, como dije antes, si la presidenta se atrevió a señalar que su intención podría ser postularse a la ONU, es porque Chile ya ha estado dialogando y ya ha estado tratando. No es que esto no es que a mí se me ocurre ser secretario general de la ONU, ¿no? Aquí hay un proceso, seguramente hay diálogo, seguramente ha hablado con otros mandatarios, seguramente otros mandatarios también se lo han pedido, ¿cierto? Y ella empieza entonces a tomar posición respecto de lo que puede ser un interesante espacio. Dicho, y por último, solamente para terminar, es que la presidenta Bachelet nunca le ha sacado el cuerpo a cualquier a los desafíos, digamos. Siempre ha sido tenía una actitud bien valiente para poder enfrentarlo. Y yo creo que ella va a ser parte también, o por lo menos va a emitir su opinión, porque todos saben y es conocido que ella es del mundo, milita en el mundo de la centroizquierda, evidentemente, y ella va a asumir esa responsabilidad también en respaldar al candidato que la centroizquierda determine. Son las 9:59, no me queda más que agradecerle a Juan Valdés, a Felipe y Caro López, que estuvieron con nosotros en el panel de este día viernes. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Chao, gracias. Rodrigo, chao, Juan, muchas gracias. Chao.